Vale, este vídeo se me ha ocurrido porque entre el orden de cosas de esta semana he leído una noticia que decía que solo el 37% de la audiencia había terminado la serie de Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, la realizada por Amazon Prime Video. La serie de Señor de los Anillos que todo el mundo estaba esperando porque, claro, siendo la serie más cara de la historia, pues esperábamos una serie de nivel. Lo que pasa es que ha salido lo que ha salido. Yo ya realicé una live en mi Instagram unos meses atrás comparando, porque también salió al mismo tiempo La Casa de Dragón, de House of Dragons, de HBO, Los Anillos de Poder de Amazon. Entonces pues la comparé un poquito las dos obras y entonces me ha ocurrido comentar porque una adaptación que tenía todo para ser una de las grandes adaptaciones que hay en la televisión, además de ser la serie de televisión más cara de la historia, pues se ha quedado en ser una serie olvidadiza que solo el 37% de la audiencia ha terminado. Entonces eso es lo que vengo a comentar hoy, dentro vídeo. ¡Ya era hora, pasmado! Vale, cuando hablamos de la Tierra Media, el mundo de Tolkien, tenemos que acordarnos que es uno de los universos más ricos y más vastos que hay. Perfect. El universo de Tolkien es tan rico que existe hasta la Academia de Tolkien, que se dedica a estudiar los escritos y todo lo que dejó Tolkien escrito en vida. Tolkien, para quien no lo conoce, es un J.R.R. Tolkien, es un escritor inglés, lingüista, poeta, era conocedor de lenguas, por eso que él fue el creador de la lengua de los elfos. Es tanto que si tú quieres hacer un vídeo en YouTube hablando de la lengua de los elfos, vas a tener que pagarle a la Academia de Tolkien, a la biblioteca de Tolkien, una barbaridad de pasta. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Amazon adquirió una introducción al libro de Señor de los Anillos que básicamente eran los 150 páginas que contaban la historia antes de lo que está escrito en el libro, ¿vale? Un prólogo. Entonces pues eso fue lo que adquirió Amazon Prime por 150 millones de dólares. Nada, lo que tenemos tú y yo en el bolsillo todos los días, que tú y yo lo sabemos. Emotional, damn it. Pero antes de hablar de adaptación de Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, para hablar de adaptaciones cinematográficas tenemos que hablar de una persona. Y esa persona es el escritor más adaptado que hay, que este es Stephen King. Stephen King es un autor muy prolífico, tan prolífico que hasta George R.R. Martin, el escritor de Juego de Tronos, existe una entrevista entre ellos dos. Os lo voy a dejar aquí porque no te desperdicio. Is there anything that you've always wanted to ask me? Because, George, I will. Yes, there is something I want to ask you. All right. How the fuck do you write so many books so fast? I think, I've had a really good 6 months. I've written 3 chapters, and you've Yeah, finished but- 3 books in that time. Here's the thing, okay? There are books and there are books. The way that I work, I try to get out there and I try to get 6 pages a day. So with a book like End of Watch, and I work, when I'm working, I work every day, 3-4 hours, and I try to get those 6 pages and I try to get them fairly clean. So if the manuscript is, let's say, 360 pages long, that's basically 2 months' work. It's concentrated, but it's but that's assuming that it goes well. And you do hit 6 pages a day? I usually do. You don't ever have a day where you sit down there and it's like constipation and you write a sentence and you hate the sentence and Okay. you check your email and you wonder if you had any talent after all and maybe you should have been a plumber. Stephen King es un autor que todo el mundo, si no ha leído una obra de él, por lo menos ha visto alguna de las adaptaciones. Hay muchísimas adaptaciones del libro de Stephen King. Tiene infinidad de obras que han sido adaptadas. Pero eso no quiere decir que un texto sea adaptado, quiere decir que la película sea buena. Eso es muy importante, porque existe 2 visiones muy importantes a la hora de plasmar una obra en la pantalla grande. Es la visión del escritor y la visión del director. Y dentro de las adaptaciones de Stephen King existe una adaptación que supera a todas las demás con mucha diferencia, pero que el propio Stephen King odia. Esa es la versión de Resplandor de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es para mí uno de los directores que más me gustan. Es mi director favorito, lo digo así con todas las letras. Para mí Stanley Kubrick es un genio. Cuando estuve en la exposición en Madrid de la obra de Kubrick, yo fui y visité la exposición como un niño pequeño. Estaba como un niño pequeño porque Kubrick para mí es uno de los grandes genios del cine y además que para mí es el único que realmente capturó la esencia de lo que es el cine, que es el teatro grabado. Stanley Kubrick tenía una característica, que Stanley Kubrick era un director muy autoral, o sea, él era muy posesivo en los sets de grabación, es tanto que se sabe, es conocidísimo por sus largas tomas, repetitivas tomas, por ser muy controlador en set, ser un perfeccionista. Stanley Kubrick era un perfeccionista. En el
puro sentido de la palabra. Es el tío más perfeccionista que he visto en mi vida en el sentido de grabaciones y producción cinematográfica. Pero ¿por qué Stephen King odia El Resplandor? Porque Stanley Kubrick no cogió la obra del Resplandor y la traspasó tal como el autor quiso. Stanley Kubrick cogió y creó su propia versión de Resplandor, pero Stephen King no se quedó satisfecho e incluso intentó relanzar la obra Resplandor con otro director, con una versión que se pareciese más a los libros y no tanto a la obra de Kubrick. Pero El Resplandor de Stanley Kubrick es unas obras maestras absolutas de la historia del cine, es incluso considerada una de las mejores películas de terror de la historia, no solo de terror, pero simplemente como película es una obra maestra, y la otra quedó en el olvido. Pero ¿por qué hablo de Stanley Kubrick? Porque Stanley Kubrick no intentó solo adaptar El Resplandor. Antes de que existiese la versión de la Unión Soviética del Señor de los Anillos, antes de que existiese inclusive la versión animación que se hizo de Señor de los Anillos, existió un intento de hacer una adaptación. Intentó el propio Stanley Kubrick realizar cuando Tolkien estaba aún vivo. Esa película tan loca que Stanley Kubrick pretendía hacer estaría protagonizada por los Beatles serían los Hobbits, básicamente, y la banda sonora estaría producida por nada más ni nada menos que Led Zeppelin. Shut up and take my money. Las visiones de Tolkien y de Stanley Kubrick chocaron muy fuerte, pues básicamente porque Tolkien era una persona que se agarró mucho a la literalidad de su obra. No olvidemos que Tolkien tardó 32 años en escribir El Señor de los Anillos. Yo también, si hubiese pasado esa cantidad de tiempo escribiendo un libro, yo también sería muy posesivo con mi obra. Existen cartas registradas que Tolkien escribió a Kubrick por cosas de la producción, por ejemplo. Cuando escuchéis a los fans estos locos de los Anillos del Poder que dicen a Tolkien le hubiese encantado esta visión de la historia, yo digo, no amigo, Tolkien si pudiese os mandaba todo a fusilar, uno a uno, así. Stop it. Get some help. Pues imagínate que Tolkien se cabreó muchísimo con Stanley Kubrick porque en la torre de Saruman, en la que Gandalf es encerrado, Stanley Kubrick veía que alrededor de la torre había una escalera de caracol. Una escalera de caracol provocó la ira de Tolkien, que le escribió 3 cartas cagándose en la puta madre de Kubrick por querer meterle una puta escalera de caracol en la torre de Saruman. Nani? ¿Nani? お前はもう死んでいる。The trash! Fix the game! It sucks playing the shit! And I'm addicted! So I can't quit! Entonces, justamente por ese aferro, El Señor de los Anillos se quedó en ese aura de obras que se llaman inadaptables, como por ejemplo también pasan con las obras de Asimov o Dune de Frank Herbert, que ahora estamos viendo la nueva realización realizada por Denis Villeneuve. Pero entonces llega una figura, Peter Jackson. Peter Jackson fue el señor que se encargó de realizar la trilogía de los Anillos, que es considerada por muchos la mejor trilogía de adaptaciones de libros realizados de la historia. Y eso se queda corto porque imagínate que está compitiendo con una obra, por ejemplo, que es El Padrino. El Padrino es una adaptación de un libro de Mario Puzo y es considerada una de las mejores películas de la historia. Pues El Señor de los Anillos para muchos es considerada la mejor adaptación de un libro para cine. Es verdad que la adaptación del Padrino es una adaptación especial porque fue escrita el guión por Francis Ford Coppola junto con Mario Puzo. Incluso recientemente en unos primeros posts que hice en Instagram sobre las críticas os comenté la serie The Offer, que The Offer es la historia de la producción del Padrino. Yo la recomiendo también mucho para saber un poco más sobre la producción, que es muy chula, que te explica cómo escribieron el guión, cómo se les ocurrían las ideas a Coppola y a Mario Puzo, cómo se rodó la escena mítica del Padrino, cuál fue la lucha para conseguir que Al Pacino fuese el actor principal. Pero, ¿qué hace de la adaptación de Peter Jackson tan especial? Es que Peter Jackson, antes de escribir y dirigir la trilogía de El Señor de los Anillos, se pasó 12 años estudiando los libros de Tolkien. Entonces, cuando llegó a escribir el rotero final, llegó con un basamento y querer homenajear la obra de Tolkien muy fuerte, a pesar que él cortó muchas cosas, tanto que existe un grupo de fans de Tolkien que no le gusta la adaptación de Peter Jackson por los cortes que realizó, pero Peter Jackson siempre intentó ser muy fiel a lo que Tolkien quería transmitir, porque tienes que acordarte que una obra literaria y una obra
industria audiovisual comparten dos universos diferentes. Uno es el medio visual y audiovisual, porque es tanto entra como por el oído como por la vista, y el otro es más imaginativo. Entonces tú puedes crearte tu propia historia a partir de lo que tú estás leyendo. Tú puedes ver los personajes de otra manera, todo de otra manera, y él pues plasmó su visión, pero intentando ser lo más fiel a la obra de Tolkien. Para entender esa alguna de las diferencias que hay entre la obra original y la obra dirigida por Peter Jackson. Si tú coges, por ejemplo, La Comunidad del Anillo, que es lo que estoy leyendo yo ahora, te vas a dar cuenta que existen dos libros. Pues para que tengas una idea, el libro 1 es solo la primera hora de la película La Comunidad del Anillo. Es solo la salida de Frodo de la comarca hasta Rivendell y todo lo que pasa entre el medio de los jinetes negros, tal, pero todo eso cambia totalmente en el libro. Hay personajes que aparecen más. Aparece el granjero Bill, que incluso aparece en las películas como el hombre ese de la hoz, aparece, pero no aparece de la forma que aparece en los libros, que él es el primero que les avisa de los jinetes negros. No aparece Tom Boadil, que es un personaje también que es muy importante al principio de la obra porque va a ayudar a los hobbits a guiarse en su búsqueda para Rivendell. Lo que pasa es que son personajes que solo aparecen en ese momento y no aparecen nunca más. Entonces Peter Jackson los cortó porque para el grande de la historia, para el épico de la historia, no tenía ningún sentido meter dos personajes ya con la cantidad inmensa de personajes que hay. Otro cambio, por ejemplo, que hay es que Erwin no es la que recoge a Frodo cuando Frodo es atravesado por la espada en el hombro. Es otro personaje, es otro elfo. Y la huida de Frodo a Rivendell cuando está herido no es igual que en las películas. ¿Por qué? Porque, como digo, Peter Jackson tenía que ir más directo al punto, más quirúrgico. Pero eso no hace que sea una mala adaptación, mucho por lo contrario, porque intenta engrandecer a la obra y quitarle ciertos excesos que la obra tiene, que sí, que son importantes en el libro, pero a lo mejor una adaptación cinematográfica no es tan importante. Yo a la trilogía de Peter Jackson le tengo mucho cariño. Para mí fue una de las primeras películas que vi en el cine de niño. Yo fui al estreno no, pero sí vi las 3 películas en el cine. Es una de las sagas para mí más importantes de mi vida, que me ha acompañado muchísimo. Siempre que puedo la revisito. Me he visto la versión extendida no sé cuántas veces de seguido, de pasada. Es una saga que para mí es muy especial y que me recuerda mucho a mi infancia, a mi adolescencia. Entonces para mí es una serie muy especial. Entonces yo esperaba mucho la serie de los Anillos del Poder. Pero aquí voy a entrar en un meme que me hace mucha gracia, que es que cuando comparan la serie Son los Anillos del Poder y la trilogía de Peter Jackson, existe un meme que aparece Peter Jackson agarrando una cámara y gritando por Tolkien, yendo por el ejército de Mordor. We didn't want to put any of our own, certainly in terms of the thematic material, we didn't want to put any of our own baggage. I mean, we had no interest in putting our messages into this movie, but we thought that we should honor Tolkien by putting his messages into it. And we thought what we should do to honor him is to make sure that what he cared about ends up in the movie. Pues eso es un poco lo que pasó con Los Anillos del Poder. Los Anillos del Poder no van por Tolkien, va sobre insignias ideológicas. We had an instant connection. We are both activists off screen. We have a deep-rooted connection to wanting to make the world a better, more equitable place. Especially those fans that look like us. In the research, found these beautiful portraits of Native American chiefs, which I felt for me like were the closest to elvenness that we have in human form. Porque se hizo muy evidente cuál era la intención, ideología pura y dura. It is everything. It is everything for people of color. It is everything to progress forward in the film and television industry. As a woman of color, everyone was cast because they were the absolute best person for the role, and to be part of a redress of balance within this world is an honor. The physical movements that I do in the show, the physical language, I brought in capoeira, which is an Afro-Brazilian martial art, and I wanted to have like that involved as well in the world of Middle-earth. Además que no respetaba nada el canon de Tolkien. Yo entiendo que mucha gente puede decir, ya Miguel, pero es que no podían adaptarlo todo porque no tenían los derechos de todo lo que el Tolkien escribió. Ya, pero por lo menos tienes que intentar ser un poco más fiel a la obra. Es que yo sabía quién era Sauron en el segundo episodio. Sauron era Halvaran. ¿Sabes por qué? Si tú coges el arco de Aragorn y el de Halvaran, es el mismo arco. Es el rey perdido de los hombres que ha vuelto. Y ese rey perdido de los hombres, el blanco, es heterosexual, es Sauron. Lo saqué por ahí. No me preguntéis por qué, pero era así. Primero, la obra se dijo que se iba a ser muy fiel a Tolkien, luego que no fue. Después aparecieron lo de los actores haciendo activismo. Después la actriz también que hace de Galadriel, que es un personaje muy querido, es un personaje esencial en los libros, poderosísimo por sí misma, por ser una hechicera, que incluso es la representación de la propia naturaleza. Es tanto que cuando Frodo le ofrece el anillo único a Galadriel muestra su lado oscuro, porque Galadriel es tan poderosa en el lado bueno y el lado
negro de la fuerza. Aquí, directamente, como ahora estamos con los nuevos estereotipos femeninos, tiene que ser, no puede ser una hechicera, tiene que ser una guerrera. Y es una actriz que a mí me da muchísima pena porque es una actriz muy buena. Si no habéis visto Saint Maud, que es la película que hizo antes de hacer Los Años de Poder esta actriz, una película de terror psicológico que la actriz lo hace increíblemente bien. Ella misma admite que en los rodajes, cuando le venían los tíos con la espada, ella se levantaba los brazos y decía, ¡oh! ¿Qué quieres que te diga? Después, otra cosa muy importante, cuando tú vas a adaptar una obra, tienes que entender que tú eres un adaptante, no es el creador de la obra. Es tanto que, claro, los dos tíos que dirigieron Los Anillos del Poder habían escrito una obra antes que fuera de una de las Star Trek, que ni siquiera habían sido guionistas acreditados y poco más. Que le veo un ejemplo de lo que estoy hablando: Juego de Tronos. Juego de Tronos es una de las mejores series de la historia de la televisión hasta la 5ª temporada. Después de la 5ª temporada, que se acaban los libros, pasa lo que pasa. ¿Por qué? Porque los guionistas no son George R.R. Martin, ni los guionistas son J.R.R. Tolkien. Son los guionistas. Entonces, cuando tú vas a adaptar una obra, tienes que intentarlo adaptar de la manera más fiel posible, siempre, claro, entendiendo que es una adaptación cinematográfica. Cuando tú estás tratando de una obra creada por un autor que es considerada una de las obras más queridas y más importantes, porque sin esta obra no existiría ninguna de las obras fantásticas que hoy conocemos, claro, entonces ahí ya la cosa es más grave. Si tú te crees más listo de Tolkien para reescribir su obra, entonces ahí, claro, que es normal que te salga la chapuza que te sale. Si vas a adaptar una obra, por favor, respetar al máximo los deseos del autor, porque tú no eres el creador de la obra, tú eres un simple adaptante, tú estás adaptando algo. Entonces no intentes ser más listo de lo que eres, a no ser que seas un genio como Kubrick, que hizo El Resplandor. Ahí tienes carta blanca, pero es que ni todo el mundo es un genio, ni todo el mundo es Kubrick. Este es el vídeo de hoy. Quiero daros muchísimas las gracias por la recepción del último vídeo. No me lo esperaba, me quito el sombrero por vosotros, porque no me esperaba que el vídeo que hice, que lo hice la manera que pude. Fue un vídeo que me costó muchísimo sacarlo, porque para mí Berserk es unas obras que más me tocan en lo personal. Si os gusta, comentar, compartir y darle a me gusta, y si no, cuidado, porque Gollum va a ir por detrás y cogeros por el anillo, cuidado. Recordad que ahora tenéis la recopilación de las mejores películas y series del mes, ¿vale? Venga, un besazo.